Estimados hermanos y hermanas, el Señor nos dé su paz. Hoy celebramos el Domingo de la Palabra de Dios. Con esta jornada, el Papa Francisco quiso enfatizar en la liturgia de la Iglesia la centralidad de la Palabra de Dios en la vida y en la liturgia de la Iglesia. La Palabra de Dios es la revelación de Dios que establece un vínculo de comunicación con nosotros y que nos habla concretamente en dos modos: la palabra de Dios escrita en el texto sagrado y la palabra de Dios que se va tejiendo y escribiendo en nuestro presente para que nuestra historia sea una historia de salvación. La primera lectura, que está tomada del profeta Isaías capítulo 8, los versículos del 23 al 9:3, nos presenta el oráculo mesiánico de la reunificación de las tierras de Neftalí y de Zabulón. No fueron despreciadas por Judea por haber sido anexionadas a los territorios de Asiria después de la destrucción del reino del norte, sino también que fueron integradas socialmente a otras culturas por los vínculos fronterizos que existían con las otras culturas, y así los de Judea no apreciaban de buen modo a estos. Y ahora la propuesta del profeta es que serán reunificados para glorificar el resplandor de la luz de Dios que se manifestará en estas tierras. La glorificación comienza en la certeza de que el pueblo que andaba en las tinieblas, dice el texto, ha visto una luz en el territorio de los gentiles. En la noche vieron la salvación que solo Dios ha realizado sin mediación alguna. También la profecía de la luz que ilumina a estos pueblos que viven en las tinieblas se puede interpretar desde dos perspectivas. Por una parte, la liberación inminente de los que fueron a parar en Asiria durante la destrucción del reino del norte, y por otra parte, en modo de futura realización escatológica sobre la nueva ciudad, la luz nueva que saldrá de esas tierras para la salvación universal de todos los pueblos de la tierra. El Evangelio tomado de Mateo capítulo 4, los versículos del 12 al 23, nos presenta precisamente el cumplimiento de este segundo aspecto, el cumplimiento profético del llamado a la unidad de todos los pueblos en la persona de Jesús, que es la luz que ilumina a los seres humanos para que caminen guiados por Él en la realización del reinado de la soberanía de Dios en la historia. El texto comienza diciendo que cuando Jesús se enteró de la muerte de Juan y se desplazó de Nazaret hacia Galilea y se estableció en Cafarnaúm, a las orillas del mar, en los territorios de Neftalí y de Zabulón. La muerte de Juan el Bautista en el Evangelio de Mateo es concebida como la señal divina sobre el tiempo del inicio del ministerio público de Jesús. La decisión de Jesús de quedarse en Cafarnaúm no solo responde al cumplimiento de la promesa mesiánica de la primera lectura que hemos escuchado, sino y sobre todo de la liberación del pueblo para la reunificación desde Cafarnaúm, un territorio donde habitaban solo judíos, contrarios a los territorios, a las ciudades de Séforis o de Tiberíades, que eran ciudades grecorromanas con mucha importancia. Pero el Señor decide establecerse desde Cafarnaúm. Desde allí comienza la realización mesiánica de la reunificación de todos los pueblos de la tierra. Es decir, para Mateo es muy claro ver que el inicio de la reunificación de las 12 tribus de Israel en el discipulado comienza con el anuncio del reino y la posterior llamada de Jesús a los 12, a quienes los denomina apóstoles, es decir, enviados. Una vez descrito este ambiente y la geografía, el evangelista presenta el inicio del ministerio público de Jesús de Nazaret y da comienzo con un llamado a la conversión, porque el reinado de Dios ya ha comenzado y Él lo está inaugurando. El inicio de Jesús es la continuidad de la invitación de Juan en el desierto, pero añade algo novedoso: la cercanía del reinado de Dios. El llamado a la conversión, metanoia, no es algo de implicancia moral o religiosa, sino algo existencial. Se debe abandonar todo para acoger la novedad de Dios que se está iniciando en Jesús de Nazaret. Lo que el profeta Isaías había anunciado, tal como hemos meditado en la primera lectura, ahora entonces llega a su plenitud en el llamado de Jesús a sus discípulos para que estén con Él y sean testigos de la inauguración de ese reinado de Dios.
La llamada es una iniciativa de Jesús que decide escoger a unos personajes en concreto para que estando con Él sean testigos y continuadores de su ministerio. Esto es interesante porque rompe nuestros esquemas clericales que pensamos que con misas y bautizos evangelizamos el mundo, olvidándonos de la palabra de San Pablo que dice: Dios no me mandó a bautizar, sino a predicar. Jesús cambia la relación discípulo-maestro por un ambiente de fraternidad y comunión entre los suyos, a quienes Él mismo ha elegido, superando de este modo el rabinismo de su tiempo, en el que cada discípulo escogía libremente a su maestro. Con Jesús no es así. Jesús escoge a sus discípulos. Por ello, la segunda lectura, que está tomada de la primera carta a los Corintios, capítulo 1, los versículos interrumpidos del 10 al 17, nos invita a tener presente la identidad del discipulado en la unidad, sin llegar a la uniformidad. La unidad construye, la uniformidad muta. La invitación del apóstol Pablo consiste en reconocer que nuestra vocación cristiana no consiste en ser dueños de cultos, de doctrinas, de ritos o devociones ajenas al plan de la salvación, sino de ser testigos del reino de Dios que ya ha comenzado en Jesús de Nazaret y tiene continuidad en la manera como nosotros asumimos nuestra existencia y lo llevamos a la práctica en la comunión fraterna. Así, la palabra de Dios seguirá siendo la lámpara para nuestros pasos y luz para nuestro camino, como nos lo recuerda el Salmo responsorial que hemos proclamado. La gracia del Señor nos acompañe. Buen domingo, paz y bien.